Mis queridos hermanos, estamos en la lección 10 de las etapas familiares, este hermoso folleto. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta y compartan estos videos. El tema para hoy día es tiempo de dificultades. ¿Quién no tiene o quién no ha tenido dificultades? Todos. Y vamos a enfocarnos en algunas dificultades en esta lección. Vamos a orar, mis hermanos, para empezar el estudio. Gracias te damos, querido Dios, porque aquí un grupo de tus hijos estamos listos para estudiar tu Santa Biblia. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tu día sábado, donde podemos libremente abrir tu santa palabra. Bendícenos y inspíranos con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer decisiones para vida eterna. Gracias por nuestros hermanos que están viendo este video. Bendíceles uno por uno, bendice a sus familias, bendice a sus hijos y quédate con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Tiempo de dificultades. El versículo de memoria está en Efesios 4:26. Miren lo que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo primero que vamos a ver es sobre los conflictos, algunos conflictos. Miren la idea: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren lo que dice en esta versión que nos ilumina un poco más. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si se enojan, puede haber momentos en los que nos sentimos mal. Pero no permitan que eso se convierta en ¿qué? En pecado. No permitan que eso se convierta en pecado. Contrólense, controlen sus emociones. Y miren lo que dice Proverbios 17:14. Si no controlamos nuestras emociones, ¿qué es lo que sucede? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Miren lo que dice esta versión, nueva versión internacional. Iniciar una pelea es romper una represa. Cuando se rajan las represas, cuando se rompen las represas, ¿qué sucede? Nadie lo detiene. El agua comienza a inundar, comienza a hacer estragos y es difícil detener esa agua. Es lo mismo, dice, si no te controlas, mire lo que va a pasar. Iniciar una pelea es romper una represa. Entonces el consejo: vale más retirarse que comenzar. Esto es interesante, dice: deja pues la contienda antes que se enrede. Vale más retirarse que comenzar. Para que haya un conflicto, para que haya una pelea, para que haya un problema, se necesitan dos. Y aquí el consejo es: si alguien inicia la pelea, ¿qué haces? Retírate. Retírate. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a no continuar con la pelea. Y si uno se retira, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo? Se apaga el fuego, dice mi hermana. Oh. Eso es importante porque miren lo que dice la Biblia. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene ¿qué cosa? Su furor. Y su honra es pasar por alto ¿qué cosa? La ofensa. O sea, es interesante eso que dice en esta parte: retírate.
Su honra es pasar por alto, ¿qué cosa? La ofensa. Saben que pues en mi casa éramos muchos, éramos 7 y estábamos muy seguiditos. Y pues mi mamá, mi héroe, no sé de dónde sacaba tanta inteligencia. Yo me acuerdo un día que nos dijo, cuente hasta 10 antes de responder a eso que le han hecho, ¿verdad? Cuente hasta 10. Es muy difícil, pero yo una vez probé, ¿verdad? Contar 1, 2, 3, 4. Cuando llegué a 10 ya se me había olvidado porque estaba enojado. Así que sí funciona. Cuando alguien le dice algo a uno, cuente hasta 10. Y yo creo que le va a funcionar y no evitar la pelea. Haga algo para evitar qué cosa? La pelea. Haga algo para evitar la pelea. Y eso de se necesita 2 personas es importante. Porque hay el efecto de acción y reacción. No griten. Porque el momento en que tú gritas a una persona, ¿qué va a sentir la otra persona? Va a sentir agresión y va a tratar de responder con la misma conducta. Entonces, es importante eso de que, cuidado, tienes que controlarte. Y aquí nos dice que la cordura del hombre detiene su furor. Ya me siento humillado, me siento que alguien está contra mí, me siento mal, pero contrólate, cuenta hasta 10, retírate, cállate, no aumentes el fuego, no aumentes el fuego. Y su honra es pasar por alto, ¿qué cosa? La ofensa. Cuidado, cuidado en ese sentido. Miren lo que dice Romanos 14, 18 al 19, hablando de eso. ¿Cuál es el consejo? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si tú te controlas, si tú ves que tu vida tiene algo que necesita controlarse, esto agrada ¿a quién? A Dios. Esto agrada a Dios. Así que cuando tenemos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edifíquense en vez de ¿qué? En vez de hacer conflicto. Entonces, en primer lugar, evita que el conflicto se prolongue, se agrande. Ayuda a controlar ese conflicto. Y hay 3 principios, básicamente 3 principios para evitar esa clase de conflictos. El primer principio está en Filipenses 2, 4 al 6. Miren lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando hay conflicto, cuando aquí está. Mira qué cosa, mira, es mi orgullo. Oh, es mi vida. Oh, es mí, todo es para mí. Primera solución, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, uno de los principios importantes es, ¿qué cosa? Toma en cuenta a la otra persona. Si la otra persona se está enojando, si la otra persona se está airando, ¿quién sabe qué problemas tiene? ¿Quién sabe qué circunstancias está pasando? Algo está sucediendo, por eso puede arrancar en ira. Por eso puede arrancar en enojo. Toma en cuenta primero a quién, a la otra persona. Mira a Cristo primero. Mira a Cristo, dice. ¿Qué hizo Él? Él pensó en la humanidad. Él pensó, no, ellos tienen conflicto.
Pobrecitos. Ellos necesitan un Salvador. Si no hay un Salvador para ellos, ¿qué va a pasar? Están perdidos. Piensa como Cristo. Piensa como Cristo. Y luego miren lo que dice Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué calidad? De cruz. Ellos han pecado, ellos merecen la muerte, ellos merecen todo lo que les está ocurriendo. Pero no, yo voy a ir y voy a morir ¿por quién? Por ellos. Voy a morir por ellos. No importa lo que hayan hecho ellos. Yo voy a tratar de salvarles. El primer principio entonces es: dedícate a hacer el bien ¿a quién? A otros, igual que Cristo se dedicó a hacer el bien por nosotros. Segundo principio, Efesios 1:7, interesante. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza ¿de qué? De su gloria. El ejemplo, ¿quién es? El ejemplo es Cristo. ¿Qué hizo Él? Que dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón ¿de qué? De pecados. Segundo principio, ¿qué cosa? Perdonar. Perdonar. Si hay algún conflicto, lo mejor es ¿qué cosa? Como estudiamos la semana pasada, hay que conversar, hay que ver qué es lo que ha ocasionado el conflicto y después poner el remedio y el perdón y olvido. Miren lo que dice la hermana de Huay. No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. El fundamento de todo perdón, ¿dónde se encuentra? En el amor inmerecido ¿de quién? De Dios. Pero nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Pero si estamos dispuestos a perdonar, mostramos que hemos hecho parte el amor de Cristo como nuestra relación. Si amamos a Cristo, si nos consagramos a Cristo, si tenemos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, ese perdón, ese amor va a fluir hacia nuestros otros hermanos. Qué interesante. Luego dice, por tanto, Cristo dice, con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Hasta dónde llega tu amor? ¿Hasta dónde llega tu amor por Cristo? ¿Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. Entonces, segundo principio, aprende a perdonar como Cristo ha perdonado. Perdón, hermano. Cuando uno tiene paz, cuando uno perdona, provee y viene del Espíritu Santo. Se siente uno bien, se siente uno feliz, se siente uno contento, porque el trigo y la cizaña siempre va a estar allí. Porque si creemos en un Dios vivo, si creemos en Él, sabemos que Él es real, y si nosotros oramos, y si estamos en oración y en ayuno, y escudriñando la Santa Escritura, yo pienso que el enemigo no te atrapa a que tú sigas con odio, con rencor y contra nadie. Amén. Amén. Y en verdad que las Escrituras nos muestran muchos ejemplos de aprende a perdonar. Muchos ejemplos. Los discípulos al comienzo de la vida
de su vida cristiana con conflictos, con peleas, con muchos problemas, pero a medida que aumentaba su relación con Cristo, a medida que ellos estaban más unidos a Cristo, ¿qué sucedía? Estos conflictos iban siendo menos hasta que se acabaron, hasta que estuvieron completamente unidos. ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede. Entonces debemos aprender a perdonar. ¿Por qué es importante ese principio? Es para nuestro beneficio. Es para nuestro para beneficio. Aprender a perdonar. Amén. No podemos estar todo el tiempo amasando rencores, odios, recordando lo que pasó hace 10, 15 años o hace una semana. Si ya a veces las personas que nos hicieron supuestamente el daño no nos van a pedir perdón. A veces sí, a veces no, pero uno para nuestro beneficio debe perdonar, pidiéndole a Dios ayuda para eso. Y dice el versículo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Amén. Señor. Imagínense queriendo ir al cielo y todo, y teniendo todo esto en nuestros corazones, esos rencores, odios, ¿verdad? Que Dios, ojalá Dios nos dé la pérdida de memoria de todos esos sucesos del pasado. Gracias. Para aprender a perdonar. Qué importante. Y es importante, hermanos, aprender a perdonar porque de una cosa tenemos que estar seguros. ¿Qué? Romanos 3:23. Por cuanto todos son, ¿qué cosa? Pecadores. Lamentablemente, desde que el pecado entró en el mundo, tenemos esos conflictos. Hermano. Hermano Armando, y lo hermoso del perdón es muchas veces es perdonar a quienes no lo merecen. Nosotros no merecemos perdón, pero hemos sido perdonados. Y de la misma forma que hemos recibido, tenemos que dar, que entregar. Y por eso me fascina, como usted lo está colocando ahí, aprende a perdonar, porque perdonar no es fácil. Perdonar es difícil, la parte humana no quiere hacerlo, pero eso es un don de Dios. Ese es un don de Dios, el perdón. Y entonces, a lo que yo quería llegar en esta parte, dice perdonar especialmente cuando tu cónyuge te ofende, cuando alguien de tu familia te ofende, cuando una persona a quien tú amas, muy cercano a ti te ofende, es lo más difícil, porque es a las personas que más amas y son los que más dolor te causan. Pero el mejor ejemplo fue Jesús. Y aun cuando estaba en la cruz, decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo por ellos. Y como dice la palabra, ¿cómo no perdonamos? El Señor no nos perdonará a nosotros. Es una cosa. Y la otra es, ¿cómo saber cuándo perdonamos? Cuando aquella cosa que nos hicieron ya no nos causa dolor. Porque si sigue causando dolor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Palabra del Señor. Amén, amén. Wow, qué importante, qué importante. Y en esto de aprender a perdonar, tenemos que tomar en cuenta esto, por cuanto todos son pecadores. Tenemos aquí eso arraigado y en cualquier momento aflora. Y tenemos nosotros qué cosa considerar. ¿Por qué? ¿Por qué está actuando así? Hay un conflicto que él está siguiendo. ¿Qué conflicto tiene? Entonces, todos somos pecadores. Evita que el conflicto se prolongue bajo 3 principios. 1, dedícate a hacer el bien a otros. Aprende a perdonar y ten en cuenta que ellos también son pecadores, que cometen errores y que tú puedes ayudar a que el conflicto no se agrande. Miren lo que dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. Y el versículo de memoria, Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro
enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. Ok, dice, contrólense. Si uno se controla, no es qué cosa, necio, es sabio. Si uno aprende el dominio propio, si uno aprende a callarse, si uno aprende a contar hasta 10, como dice mi hermano, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, y uno aprende a controlar ese enojo, es qué cosa, sabio. Y no está con los necios. Mire lo que dice Santiago 1, 19 y 20 acerca de esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aprende a ser sabio. Es importante primero, ¿qué cosa? Escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y esto es importante en el enojo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El conflicto es cuando yo respondo fácil. Y respondo fácil sin pensar. Y cuando respondo fácil sin pensar, de mis labios salen palabras hirientes, palabras que no están pensadas. Que no se pueden traer otra vez y que aumenta el fuego. Por eso, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuidado. Contrólense. Tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. Otra vez ese consejo. Y miren lo que dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Entonces la idea es, contrólate. Si alguien hace o aumenta el conflicto, tú puedes vencer. ¿Y tú puedes vencer con quién? Con el bien. Con el bien. Se ha dicho que todo cristiano tiene que ser ejemplo en el hogar, en el trabajo, donde está. Ejemplo en no airarse, no hacer conflictos. En cómo reacciona ante los conflictos. Cómo te ven en esos lugares a ti cuando hay conflictos. ¿Aumentas el conflicto o tratas de qué? De apaciguarlo. ¿Aumentas el conflicto o actúas con bien? Solamente con bien. Entonces vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Otra cosa importante, Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras, ¿qué cosa? Mujeres. Este consejo es importante, que tiene que ver con la lección que hemos estudiado la semana pasada. 1 Juan 4:7-8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Maridos, esposos, que amen a vuestras mujeres y reflejen en eso el amor ¿de quién? De Dios. De Dios. Y luego, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Y si nosotros amamos a nuestras esposas, si nosotros amamos a nuestro cónyuge, ¿qué es lo que debemos evitar? ¿Qué es lo que debemos evitar? No seáis ásperos con ella. No sean ásperos con sus esposas. Amen. Ayúdenles para que sean vistas como a la niña de sus ojos. Ayúdenles para que estén delante de ustedes como un pequeño cristal delicado que en cualquier momento se puede romper.
Cuidado, dice, amen, no sean ásperos, amen. Y miren el 1 Corintios 13, 4, 6, el consejo que dice, el amor, ¿qué cosa es? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se esvanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda, ¿qué cosa? Rencor. Miren esa clase de amor para su cónyuge. No se irriten. ¿Por qué? Porque el amor es de esta calidad. Esa calidad de amor es la que debe haber en el hogar. No se irriten, no traten de enojarse hasta cometer ¿qué cosa? Pecado. Hasta cometer pecado. Luego, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Mis hermanos, entonces, no abuses a tu cónyuge, no seas áspero con tu cónyuge, no abuses a tu cónyuge. Saben que bueno que tenemos que tener en cuenta que los hombres están más dados a ser ásperos, ¿verdad? Por el trabajo, porque estamos afuera, por nuestra naturaleza. La mujer es más calmada, la mayoría son más tranquilas. Hay otras que luego le dan una cachetada con una pala. Pero lo más bonito es, no hagas a otros lo que no quieren que hagan contigo. Amén. Entonces, es difícil, no es fácil, como dijo la hermana, no es nada fácil, pero mientras más nos relacionamos con Dios, se nos va haciendo más fácil. Amén, amén. Y lo que dice mi hermano, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué cosa? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y miren lo que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Jesús nos recomienda y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Qué maravilloso esa manifestación, para que cada uno, cada hogar, cada esposo mantenga ese clima, ese estilo de vida, hermanos. Y eso no es de todos los días. Por eso la hermana G. de Fay dice, conságrate cada día y lleve esa consagración a tu trabajo, a cualquier momento. Es algo muy grande, hermano, ese ejemplo que Dios nos ha dado. Amén. Ejemplo os he dado, dice Jesús. ¿Y qué mejor? Jesús pasó los más conflictos más crueles, pero por amor a mí y por amor a ti, hermano, y al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera ese es algo maravilloso. Amén, amén. Y miren, mis hermanos, lo que dice la hermana de Huay. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen, ¿qué cosa? La familia. Hagan, dice, ¿qué cosa? Con otros lo que tú quieres que hagan contigo. Sigan la paz con todos y la santidad. Eso debe hacerse ¿dónde? En el hogar. Hermano Armando, ese día que usted está haciendo el comentario en ese momento me llamó mucho la atención una parte que decía, no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Es muy fácil a veces decir, perdón, perdóname, o si otra persona te dice, perdóname, uno le dice, sí, está bien, pero ¿es real ese perdón? En mi corazón realmente estoy experimentando, y decía, el fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los demás demostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por tanto, Cristo dice, con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados, y con las medidas que miden, serán medidos. Qué importante eso. El perdón es una decisión que nosotros tomamos. Amén. Así como amar es una decisión, perdonar también es una decisión. Amén, amén. Y luego miren lo que dice este versículo, mis hermanos. Mateo 5, 23 y 24.
24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta, ¿qué cosa? Tu ofrenda. No te enojes, ¿por qué? Porque puede haber problemas. Entonces eso es importantísimo, pero así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas, porque esto nos muestra qué cosa, lo que dice la Biblia. Y si no hacemos eso, ¿qué pasa? Sin la cual nadie verá qué cosa, al Señor. Qué importante es eso. Estudia tu Biblia, ¿para qué? Para evitar conflictos. Acércate más a quién, a tu Señor Jesucristo, porque eso es importante. Estudien tu Biblia. Mis hermanos, ojalá que Dios nos bendiga y nos ayude a estar continuamente ayudando para no aumentar los conflictos. Que Dios nos ayude y nos cuide, mis hermanos.